Sí, gracias. Muchas gracias. Héctor, ¿nos escucha? Héctor. Ah, está el micrófono. Héctor. Hola, Ramón. ¿Nos escucha? Se escucha perfectamente. Bien, adelante. Compañeros, los invito a sentarse aquí enfrente para que los escuche mejor el maestro. Para que él pueda escuchar. ¿Me escuchan bien a mí todos? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, puedo bajar la altura, ¿no? Vale, para que... Les voy a pedir a los participantes que se acerquen a un micrófono, ¿no? Porque Sí. si no, no se va a escuchar. Hola. Ahí está. Adelante, Héctor. Ok, sí, buenos días aún en Ciudad Obregón, buenas tardes por acá, la Ciudad de México. Es un placer realmente para mí comenzar mi participación como instructor del diplomado en la fase de clase presencial virtual, y vamos a iniciar hoy con la parte que corresponde al estudio de Descartes en nuestro primer módulo. Pero antes, pues me gustaría si pudieran decir sus nombres. Los veo muy chiquititos, pero luego puedo hacer más grande la pantalla, pero un poco para conocerlos. Y por favor, para saber también si se escucha bien. Adelante. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Ángel. ¿Se escucha bien? Ángel, ¿puedes levantar la mano? Nomás para... ¿Dónde andas ahí? Ok, perfecto, ok, gracias, sí. Ángel, sí. Mucho gusto. ¿Quién más? Yo soy Adán. Adán. ¿Se escucha así o con micrófono? ¿Cómo se escucha mejor? Se escucha mejor, a ver, yo creo que con el micrófono. ¿Así? Sí, sí, me parece que sí, así se escucha. Mucho gusto, Adán. entonces. Ok, muchas gracias. Y luego, ¿quiénes están por allá también? Aquí, maestro Vilas. Soy Omar. ¿Quién, perdón? Omar Burgos. Omar, correcto. Muchas gracias, Omar. Buenas, maestro. Me llamo Jesús. Gracias, Jesús. Buenos días por allá. Bien, entonces, y luego está Gregorio, ¿verdad? ¿Estás ahí atrás, Gregorio? Creo. Sí, Gregorio. Ok, muchas gracias. Bienvenido, Héctor, gracias. Bueno, decidí hacer una pequeña presentación con algunas imágenes por dos razones. Una de ellas porque creo que algunas de las imágenes van a ser necesarias para lo que quiero compartir con ustedes. Y por otro lado, bueno, para que no estén nomás viendo mi cara, no sé, me siento como el Big Brother y eso es muy feo, ¿no? Entonces vamos a iniciar y vamos a hablar del filósofo representativo, el filósofo más importante de la modernidad, ¿no? Que es el francés René Descartes, que como ya habrán visto en la cronología, nació ya hacia el final del siglo XVI, en 1596, y murió en la mitad del siglo XVII, en 1650, ¿no? Entonces, Descartes vivió en una época en Europa que fue decisiva para el pensamiento, y en particular para el pensamiento científico, ¿no? Se considera la etapa de la historia de la humanidad
que a veces se le llama la revolución científica, ¿no? De manera tal que a René Descartes le toca vivir durante la aurora del pensamiento moderno. Como algunos de ustedes también ya habrán advertido con sus lecturas, y muy posiblemente también ya sabían, Descartes no solo es famoso por ser un filósofo, sino por ser un científico, ¿no? Un gran matemático en primer lugar, aunque también realizó estudios influyentes en su época en otras áreas, por ejemplo en la anatomía, en la óptica, no recuerdo ahorita en cuál otro, en la música, por ejemplo, en fin, ¿no? O sea, era una especie de todólogo y en ese sentido uno de los últimos hombres del Renacimiento, ¿no? Aunque a él ya le toca el final del Renacimiento y el comienzo de la época moderna, Descartes tenía mucho de renacentista en el sentido de que tenía una gran ambición por conocer todo lo que se pudiera conocer en su época. Entonces vámonos poco a poco a presentar algunos de los aspectos del ámbito del que se nutre Descartes para desarrollar su filosofía, ¿sí? por un lado, y después, digamos, en la segunda parte de la presentación abordaremos el discurso del método, ¿de acuerdo? Entonces, primero una parte, digamos, introductoria, que verán ustedes que es crucial para entender las motivaciones del pensamiento cartesiano, y una segunda parte que tendrá que ver propiamente con el discurso del método, que es el libro que todos estamos estudiando en este momento, ¿no? Entonces, inicio con una imagen. Este es un cuadro, ¿sí lo ven todos? Sí cambia la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bien, este es un cuadro muy famoso de alrededor de 1649. Esto es un año antes de que muriera Descartes, y lo pintó ni más ni menos que Frans Hals, ¿no? Que es uno de los más grandes retratistas de la escuela holandesa, de la escuela barroca holandesa, ¿no? Y aquí podemos, yo creo, apreciar algo del carácter de Descartes, ¿no? Algo que también apreciamos claramente en el discurso del método. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos una persona que para, digamos, los estándares de la época, aunque tenía como 50 años o algo así, pues se ve bastante más grande, bastante más cacheteado por la vida, ¿verdad? Como ocurría en aquellas épocas. Y vemos también quizás a ese personaje altivo que siempre fue Descartes, ¿no? Que siempre fue una persona no solo sumamente dotada intelectualmente, sino que además bastante vanidosa. Esto es, sabía él que era bastante superior a muchos de sus contemporáneos, científicos, filósofos, y uno que otro artista por ahí también que gritó, ¿no? Entonces, esta es la figura de un hombre altivo, posiblemente solitario. Descartes fue un personaje en realidad muy solitario. Se sabe que tuvo una hija natural, ¿no? Pero nunca se casó realmente. Se le conocen muy pocos amigos, en realidad amigos quiero decir verdaderos, amigos íntimos. Y también, si ven ustedes, se ve bastante palidón, ¿no? Siempre fue enfermizo desde que nació. Sus padres, por un lado, su familia temía que muriera joven. Él mismo temió morir desde niño, y de ahí la palidez. A cada rato se la pasaba en la cama, no solo porque le gustaba levantarse tarde, sino que además padecía múltiples achaques, ¿no? Dice Descartes por ahí en un esbozo autobiográfico que de su madre heredó la complexión pálida y la tos seca, ¿no? Por cierto, su madre murió cuando él rondaba apenas un año más o menos, ¿no? Entonces, este es el cuadro más famoso que tenemos de Descartes. Tiene otros que le hicieron también en Holanda, pero sin duda que este es el que más sale en libros de texto y demás. Posiblemente sea también el más fiel a como realmente era física. Bien, continuamos. Esta cronología se las pasé a ustedes. Quité un par de cositas que consideré que no eran tan importantes, pero vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿no? Y yo voy a destacar 1, 2, quizás 3 datos que me parecen cruciales para entender el pensamiento de Descartes. Bueno, nace el 31 de marzo en Francia, en un pequeño pueblo,
sigue siendo un pueblo muy chiquitito, y él era de familia de la nobleza, no excesivamente ricos, pero sí lo suficientemente ricos. De hecho, tenía un título nobiliario, muy pocos se acuerdan de que él era el señor de Perrón, así era el título, ¿no? Suena chistoso para nosotros, para nuestro español mexicano, no ser un señor de Perrón, ¿no? Suena muy perrón justamente, ¿no? Y si se fijan ustedes, cuando él nace, más o menos, pues nacen grandes genios, Borromini, Velázquez, Calderón de la Barca, Rembrandt. Entonces este siglo, el siglo XVII, fue un siglo bastante generoso en genios, ¿no? Ok, voy ahora a cuestiones, no me voy a detener en cuestiones históricas, pero sí en algunos aspectos que inciden directamente en el pensamiento de Descartes. Uno de ellos, en 1606 a 1614 fue alumno de los jesuitas en el Colegio de la Flèche. Todos los biógrafos coinciden en subrayar que eso fue sumamente importante y que eso explica en gran medida el pensamiento de Descartes en cuanto a si era radical o conservador. Bueno, les explico. Los jesuitas en esa época, como la fama que aún tienen los jesuitas en esa época, eran, digamos, era donde se formaban los intelectuales de mayor avanzada dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Los intelectuales que no tenían estudiar las materias, los temas, las teorías que estuvieran fuera de la Iglesia, ¿no? Entonces leían, por ejemplo, a los astrónomos de la época, a los matemáticos, y entonces ahí Descartes encontró dos grandes, digamos, motivos de su pensamiento. Uno, la ortodoxia católica, a la cual nunca renunció, jamás renunció, siempre estuvo muy agradecido con la Iglesia y en particular con los jesuitas por la educación que le ofrecieron, pero por otro lado tuvo la libertad suficiente para acercarse a las últimas teorías sobre el universo que se estaban cocinando en aquella época. Entonces fue realmente importante que estudiara en ese colegio y no en ningún otro. Fíjense ustedes qué avances hubo en el caso de la ciencia. Por ejemplo, dice 1614 se introducen los logaritmos, ¿no? Eso fue en matemáticas, una cosa sumamente importante porque permitió la simplificación de los cálculos, ¿no? Por ejemplo, los cálculos que se hacían en los bancos, por ejemplo, y después los cálculos que se hacían en muchos otros terrenos, ¿no? Vean, por ejemplo, en 1620 Francis Bacon publica su Novum Organum Scientiarum. Ese es un libro que fue un parteaguas también porque es donde por primera vez se expone lo que ahora nosotros llamamos el método científico, de manera tal que eso ejerció bien una influencia sumamente importante. Ya veremos cómo cuando lleguemos al discurso del método. Y luego en 1632, algo sumamente importante, Galileo publica su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y en ese libro lo que hace Galileo es presentar, ¿sí?, un sistema heliocéntrico del universo. Esto presenta un sistema donde los planetas y las estrellas, así se pensaba en aquella época, giraban en torno al Sol, ¿no? Y no como era, digamos, la ortodoxia, pensar que era la Tierra la que estaba en el centro del universo. Como saben ustedes, este libro en particular, otros de Galileo también, pero este en particular le trajo problemas tremendos con la Inquisición, y en 1633, si lo ven en la columna derecha, Galileo es condenado por la Inquisición en Roma, justamente por ese libro y por esas ideas, y es cuando dice aquella famosa frase que dicen algunos que sí la dijo y que otros que no la dijo, la de sin embargo se muere, ¿no? Se acordarán ustedes. Bueno, este libro en particular también va a influenciar a Descartes de una manera sumamente importante, no solo por sus ideas revolucionarias en la astronomía que contenía, sino porque además le produjo un enorme pánico y temió él que sus propios libros le pudieran valer una condena de la Inquisición como la de Galileo. Por eso varios de sus estudios científicos no los publicó en vida, justamente por temor a ser condenado, ¿no?
¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el famoso teorema de Fermat, por ejemplo, en 1637, es otro avance matemático muy importante. Descartes, por cierto, se la pasaba burlándose de Fermat, ¿no? Que era un aficionado a las matemáticas, pero sumamente talentoso, que creó varios teoremas, y uno de ellos, que solo fue solucionado hasta 1995. Es un teorema que no vamos a entrar ahorita en qué dice ese teorema, pero imagínense ustedes, o sea, ya estaban pensando en cuestiones matemáticas que solo podrían encontrar solución hasta el siglo XX, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero mencionar? Sí, en 1650 se produce la muerte de Descartes, y es por una pulmonía, porque resulta que lo invitaron a vivir la reina Cristina a Suecia para que le diera clases particulares de filosofía. Cuando yo les decía hace ratito que Descartes se levantaba tarde, eso es estrictamente cierto, porque le gustaba pasar las primeras horas de la mañana escribiendo, pensando en la cama. De manera tal que cuando la reina Cristina por fin logra contratarlo, porque no se quería ir a Suecia porque decía que hacía mucho frío, cuando por fin lo logra tener en su palacio y le dice que las clases van a ser a las 5 de la mañana, lunes, martes y no me acuerdo qué otro día, pues ahí casi se muere del susto, pero el hecho es que sí se murió por eso, porque para llegar a los aposentos de la reina Cristina para impartir sus clases tenía que pasar por un pasillo muy largo, no sé de cuántos metros, en el frío invernal, imagínense. Entonces cogió una pulmonía luego y se murió el 11 de febrero. No estuvo ni 3 meses o 4 meses en este puesto, ¿no? Entonces, lo que quiero dejarles de esta cronología básica es que seamos conscientes de que esta es una época donde se dan muchísimos descubrimientos también en la tecnología, que no incluye aquí para no hacerlo más largo, pero en particular en las ciencias, en las matemáticas. Por ejemplo, también está, creo que por ahí les puse lo de William Harvey, ¿no? Díganme si no. Sí, acá está, en 1629 se publica el de Motu Cordis de William Harvey, que es el que descubre, o bueno, es el que describe por primera vez cómo funciona la circulación. Esto es que nuestro corazón bombea sangre, que por las arterias, que se devuelven por las venas y que pasan por los riñones, y toda esa cuestión que ahora nosotros más o menos sabemos. Quiere decir, nosotros los que no somos especialistas en este tema, pues en esa época se pensaba que la sangre era de dos tipos: la sangre muy roja, que era la que producía el hígado, y la sangre muy clarita, que era la que producía el corazón, y que de algún modo estos dos tipos de sangre sí ingresaban al cuerpo, sí, a través de esos dos órganos, y que de alguna forma nuestro organismo lo que hacía era como comerse, absorber esa sangre. Entonces, esa idea, que venía de la antigüedad, por cierto, la echó por tierra William Harvey con eso, ¿no? Bueno, entonces seamos conscientes de esto, porque vamos a ver algunos detalles muy específicos de esta revolución científica que inciden en cómo pensaba Descartes. Entonces continuamos. Por favor, si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, interrúmpame en el momento en que ustedes lo consideren apropiado. Bien, vamos a pensar ahora en términos de contra quién se estaba peleando Descartes. O sea, ¿cuál era el blanco de sus críticas y de sus argumentos? Voy a reducirlo a dos, es lo que quise hacer en esta lámina. Primero está el escolasticismo, ¿no?, que es el término que designa un conjunto de corrientes filosóficas y un método de pensamiento, ahorita digo por qué, dominantes en la Edad Media, y que se basaban en la filosofía antigua de Grecia y Roma para justificar racionalmente una visión cristiana del universo y de los seres humanos. En particular, Descartes va a atacar el principio de autoridad heredado del escolasticismo y su concepción aristotélica del universo. Eso lo vamos a ver también con un poquito más allá.
Ahorita nomás me quedo con la idea siguiente. El escolasticismo, digamos que es la filosofía que domina durante la Edad Media, ¿sí? Y que es tanto un conjunto de corrientes de pensamiento que lo que buscaban era justificar racionalmente la revelación. Esto es la cosmovisión cristiana. Y por otro lado era un método de pensamiento, y ese método se basaba, entre otras cosas, en un rasgo crucial, y que era la apelación a la autoridad, ¿no? Esto es, cuando uno lee, por ejemplo, a Santo Tomás, por poner uno de los casos más conocidos, siempre está, por ejemplo, citando a Aristóteles, ¿no? Incluso no lo menciona ni por nombre, sino dice, el filósofo dice tal cosa, ¿no? Y empieza a discutir algún problema planteado por Aristóteles, ¿no? Todo el mundo cuando leía al filósofo decía, ah, sí, pues claro, se refiere a él, el filósofo, Aristóteles. Entonces, había como muchas apelaciones a este tipo de autoridad, y ese es uno de los primeros blancos que ustedes ven que discute en el libro que están leyendo, que es el del discurso del tema. Vamos a volver sobre este tema. Entonces, nomás que les quede claro eso. Ahora, quisiera yo también agregar otra observación. Desde luego el escolasticismo suele tener mala prensa, en el sentido de que cuando uno dice, no, eso es escolasticismo, tú eres un escolástico, quiere decir que es alguien que piensa de manera enredada y que lo que dice no tiene ninguna importancia, ¿no? Desde luego esa es una visión errónea, porque durante el escolasticismo y toda la Edad Media hubo genios como en cualquier otra época, ¿no? Difícilmente en otros siglos pueden jactarse de tener a un San Agustín, a un Santo Tomás, por mencionar a los más conocidos en el cristianismo, o a un Maimónides en la tradición judía, o a Avicena y a Averroes en la tradición árabe, ¿no? Entonces no nos vayamos con la pinta, ¿no? El escolasticismo y en general el pensamiento de la Edad Media es muchísimo más rico que lo que los manuales y los libros de texto suelen presentar, ¿no? Bien, el segundo enemigo a vencer por Descartes era el escepticismo, ¿no? Segundo. El escepticismo lo podemos resumir como una actitud de cuestionamiento, de duda, más o menos radical, dependiendo del filósofo, hacia diversas formas de supuesto conocimiento, ¿no? Pongo supuesto porque el escéptico lo que hace justamente es cuestionar que algo esté suficientemente justificado para ser conocimiento, para ser postulado como conocimiento, ¿no? Bueno, mucha de la epistemología ha surgido, de hecho, en defensa o en oposición al escepticismo. Por ejemplo, Descartes, ¿no? Descartes, como ya han ustedes ya estudiado, ¿sí? Basa toda su visión del conocimiento e incluso su metafísica, ¿sí? En oposición al escepticismo. Descartes atacó en particular el escepticismo tal como figuraban las creencias y actitudes de los llamados libertinos de su época. Estos libertinos son o eran lo que su nombre indica, ¿no? Eran personas que vivían de manera muy holgada en salones parisinos o de las grandes capitales europeas, pero sobre todo Francia, ¿sí? Que se burlaban mucho de la religión cristiana, que criticaban al gobierno, que muchos llevaban una vida muy disipada, etcétera, etcétera. Bueno, ellos también representaban una parte de la élite intelectual en Francia que presentaban posturas escépticas, ¿no? Entonces ellos impugnaban el regreso a lo que dice ahí, toda clase de justificación racional del cristianismo, vivían siguiendo una moral relajada y desconfiaban de los avances tanto de la ciencia como de la filosofía, ¿no? Ahora, la mayoría de los libertinos eran ateos, ¿no? En aquella época no crean ustedes que era fácil ser ateo, ¿no? Ahora no nos cuesta trabajo aceptar la idea del ateísmo de ninguna forma, creo que más bien es al revés ahora, ¿no? Aceptar la idea de una vida religiosa, sincera y que no sea fanática. Eso es un poco lo que ahora se pone en cuestión. Pero en aquella época no era tan fácil. Estos libertinos podían figurar como ateos y declararse públicamente como ateos porque generalmente eran personas
que tenían dinero, que tenían posesiones políticas, en fin, que era difícil que se les atacara, ¿no? Pero bueno, nada más les digo eso porque para que tengan en cuenta, sí, que existía el ateísmo en esa época, pero no era un ateísmo como el de hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces estas son como las dos figuras que Descartes tiene cuando está atacando a alguien, cuando está criticando, presentando argumentos para derruir alguna teoría, alguna idea, al escolasticismo en general y a los escépticos, y muy en particular a esos que él llamaba libertinos, que por cierto detestaba, ¿no? Porque, insisto, Descartes era un católico sincero y generalmente su vida era un modelo para algunos que lo conocieron de sobriedad, de buenas maneras, muy alejado de los vicios de los libertinos de los que se burlaba. Bien, vamos a ver. Decía yo que una de las cosas que Descartes ataca es el escolasticismo en la forma del aristotelismo, y en particular del aristotelismo tal como presentaba su visión del mundo. Esto es, lo que estaba atacando era la cosmovisión o la cosmología de Aristóteles. Este es un mapa supuestamente del universo, ¿verdad?, del siglo XVII, justamente de inicios del siglo XVII, y lo primero que van a advertir es qué es lo que está en el centro del universo según esto. ¿Qué es lo que está ahí? El planeta Tierra. El planeta Tierra, ¿no? Además con un tamaño desmesurado, ¿no? Ahora, si se fijan, por ejemplo, a la derecha del planeta Tierra, ahí anda girando, ¿verdad?, el Sol, ¿sí? Y los demás planetas conocidos. Uno de ellos, el que se ve a la izquierda, es Júpiter, no Saturno, ¿sí? Y tiene 4 satélites. Ya Galileo había descubierto los satélites, tanto Júpiter como en Saturno. O sea, descubrió que Júpiter y Saturno también tenían luces, ¿no? Pero esta es básicamente la idea, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama?, la Tierra en medio, todos los otros astros, las estrellas, los planetas girando en torno a nuestro planeta, y afuera, que no se ve en este mapa, salen otros monos ahí, ya lo vieron ustedes, se supone que afuera de esa esfera era donde estaban los aposentos divinos, donde vivía Dios, ¿no? Ahora, hay algo que no se aprecia correctamente en este mapa, es que estas órbitas, que además son perfectamente circulares, y si fijan ustedes, o pretenden serlo según de acuerdo con el dibujo, en realidad son esferas. Esto es, si lo pudiéramos ver de una manera tridimensional, se vería así, ¿lo ven? Entonces otra vez tenemos a la Tierra adentro, ¿sí? Luego tenemos la esfera de la Luna, la esfera del Mercurio, la esfera, cada uno tiene como una esfera, ¿sí? Y afuera la estrella de las, la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Que se supone que casi no se movían o no se movían, y eso siempre fue un problema para la astronomía de esa época. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Entonces, esta era como la visión dominante de cómo era el universo en la época de Galileo y de Descartes, ¿no? Tanto uno como otro, como Galileo como Descartes, van a atacar esta idea, ¿no? Ahora, antes de que nos burlemos de esta idea, fíjense ustedes que fue una teoría que duró muchos siglos, pero no solo con la autoridad de la Iglesia o de quien sea, o la autoridad política, sobre todo de la Iglesia, sino que también es en contra de lo que parece en un principio, desde luego, una teoría que hacía justicia a muchas de nuestras intuiciones del sentido común. Por ejemplo, que la Tierra estaba fija, ¿verdad? Eso es algo que le tenemos que explicar a los niños, ¿no? Mira, vamos hechos la mocha, en realidad, tantos kilómetros por hora, pero eso no es algo que a uno de chico, ¿sí?, le parece que sea obvio, ¿no? Ahora, hay otras cosas muy interesantes que necesito aclarar. Aristóteles pensaba que había 4 elementos, ¿sí?, y esta idea se heredó, pues, durante muchas generaciones, 4 elementos del universo. Supongo que se imaginarán cuáles son los famosos 4 universos, ¿no? El agua,
el aire, la tierra y el fuego. Y que todo lo que había dentro de la tierra, ¿sí?, eran combinaciones de esos 4 elementos básicos, ¿de acuerdo? Esa es una idea que viene desde Aristóteles. Eso explica algunas cosas. Por ejemplo, para Aristóteles, el estado natural, ¿sí?, de los objetos en la tierra, perdón, que están conformados por tierra, es el reposo. Por eso, si nosotros dejamos caer una piedra, lo que va a buscar la piedra es detenerse en el reposo, ¿no? En realidad la piedra, según Aristóteles, está tratando de llegar al centro del planeta. Si llegara al centro del planeta, ahí sí va a quedar ya quietecita. El agua, por ejemplo, baja por los ríos, ¿verdad? Es que el agua tiene en parte tierra, ¿sí? El fuego, por ejemplo, como que tiende a subir. Es que el lugar natural del fuego es arriba. O sea, toda esta idea del universo hacía justicia a muchas de las intuiciones que los seres humanos tenemos cuando vemos el universo así, digamos, a ojo pelón, sin muchos conocimientos científicos que tenemos ahora, ¿no? Bien, ahora viene una cosa importante para entender la crítica de Galileo y después de Descartes. Aristóteles pensaba que afuera del mundo, esto es afuera del planeta Tierra, ¿sí?, las esferas y los planetas que corresponden a cada una de las esferas eran cuerpos perfectos, porque ellos no estaban constituidos ni de agua, ni de aire, ni de tierra, ni de... ¿cuál me faltó? El cuarto, ¿no? No estaban constituidos por ninguno de los 4 elementos que hay, sino que estaban constituidos por otra sustancia que durante la Edad Media se le llamó la quinta esencia. ¿No se acuerdan que hay una película del quinto elemento? Pues se refieren a la quinta esencia. Y la quinta esencia es una sustancia muy pura cuyo movimiento natural es el circular, que por eso los planetas, o bueno, más bien las esferas que contienen a los planetas, giran alrededor de la Tierra. Ok. Cuando Galileo descubre que hay una cosa que se llama el telescopio, se emociona mucho, consigue uno, incluso lo mejora, y apunta por primera vez hacia el cielo nocturno, su telescopio, descubre una cosa que no cuadraba en esta teoría de la quintesencia y de las esferas perfectas, y es lo siguiente. Este de arriba es un dibujo de la luna de Galileo. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos valles, cañones, vemos manchas, ¿no?, que son como cerros, etc. Y se va para atrás Galileo, porque pues, esto no era lo que la teoría decía de esto, ¿sí? Fíjense, se pensaba, las manchas que nosotros vemos en la noche de la luna, que podemos ver a simple vista, los astrónomos pensaban que era porque como la luna está cerca de la Tierra y la Tierra era impura, pero la luna no, la Tierra de algún modo reflejaba su propia impureza en una esfera perfecta que era la luna. Bueno, Galileo descubre que no es así. Aquí abajo van a ver ustedes el nuevo modelo, el modelo que le acarrió, basado en Copérnico desde luego, pero que le acarrió la condena de Inquisición a Galileo, y que es un modelo totalmente heliocéntrico. Lo que tenemos en medio es el Sol, y después tenemos a los planetas, algunos de ellos con sus lunas, todavía con órbitas circulares, ¿no? Después, como ustedes saben, se descubrirá que las órbitas no son tan circulares, ¿no? Bien, entonces, todo esto, estos descubrimientos en las matemáticas y en la astronomía van a ser fuentes para el pensamiento cartesiano. Ya vimos que está atacando a dos, sobre todo a los escépticos y al escolasticismo, sobre todo el escolasticismo que se basa mucho en la autoridad y no piensa por sí misma, pero también va a tener fuentes en su propia época y también de la antigüedad que van a inspirar positivamente a su filosofía. Uno de ellos es justamente algunas ideas y argumentos de la filosofía escolástica, ¿no? O sea, no va a decir que todo lo que decía el escolasticismo no era más que superstición y había que tirarlo en la basura, de ninguna forma. Él va a elegir algunas ideas y él va a elegir incluso también algunos argumentos, les va a dar algún giro, les va a dar un toque moderno, vamos a decirlo así,
para aplicarlo a su propia filosofía, pero lo va a tomar del escolasticismo. Por ejemplo, uno de ellos se me ocurre, uno de ellos es los que ya leyeron la cuarta parte del discurso del método, ¿se acuerdan ustedes? Donde habla sobre el cogito y donde ofrece las pruebas de la existencia de Dios. Bueno, una de esas pruebas de la existencia de Dios es, de hecho, un argumento escolástico muy famoso, que es el famoso argumento teológico de San Anselmo, ¿no? Ese lo vamos a ver con calma cuando lleguemos allá, pero nomás les adelanto, ¿no? Ese argumento lo está tomando del escolasticismo, entonces no está echando todo por la borda. Bien. Otra fuente, pues desde luego es algo que mencionamos ya, que es este ideal renacentista, ¿no? Este humanismo renacentista que vuelve a ver el universo no solamente como una creación de Dios, sino también como como la casa donde vivimos y en la cual todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas son cognoscibles, todas las cosas nos sirven. Esto es que el hombre vuelve a ser la medida de todas las cosas. Ya no es un mundo grandioso, divino, de Dios, un escenario donde nos puso Dios así para que nosotros seamos como los que signifiquemos una historia, sino que es algo, el universo es algo que nosotros podemos entender y algo del que podemos sacar provecho, ¿no? Otra fuente es los desarrollos de la teoría musical. De hecho, en 1618, no sé, Descartes tenía 21 o 22 años, por ahí saca su primer libro, y su primer libro es un libro de música, sobre música. ¿Por qué sobre la música? Bueno, porque era un campo, como ves hasta la fecha, pues han cambiado mucho, pero era un campo donde se podía ver claro cómo la aritmética tenía que ver con fenómenos físicos, en este caso fenómenos audibles, el fenómeno del sonido, ¿no? Entonces, como por ejemplo se pueden medir las escalas, se puede medir la frecuencia del sonido de una manera bastante exacta, no tanto en la época de Descartes como hoy, pero entonces ya se pensaba que no había música si no había números, ¿de acuerdo? Entonces ese era un fenómeno donde claramente las matemáticas tenían una aplicación, ¿sí? en la realidad física y nos permitía explicar un fenómeno, la música. Los avances en las matemáticas, esto ya lo vimos, ¿no? Las matemáticas, la geometría y el álgebra, y los nuevos descubrimientos e hipótesis en la astronomía, también acabo de mencionar como cuáles. Y luego viene uno muy interesante, que es el de las experiencias personales, el estudio del libro del mundo, como dice en el discurso del método, ¿no? Esto, él hace mucho énfasis esto en el discurso del método cuando dice que en algún momento, en la primera parte, que bueno, pues que él ya había estudiado muchísimo, que conocía las opiniones de más autorizadas tanto de los antiguos como de los contemporáneos, pero que nada de eso le satisfacía porque le parecía que ninguno de esos conocimientos, salvo las matemáticas, tenía algún fundamento firme y que por lo tanto se iba a dedicar a viajar para conocer el mundo y tener experiencias propias, ¿no? Eso que ahora nos parece muy natural, en aquella época también representó un parteaguas, ¿no? Porque antes pues pensaban, desde una visión muy escolástica, que de algún modo todas las ciencias ya estaban cerradas y que si querías saber cómo era el mundo no tenías que salir a ver los fenómenos, a analizar fenómenos, sino que te tenías que encerrar en la biblioteca, sacar un libro de Aristóteles o de Ptolomeo, por ejemplo, y ponerte a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de entender el mundo como un libro es, sin duda alguna, uno de los enfoques más novedosos que vamos a poder encontrar en toda la filosofía cartesiana. Continuamos. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí tengo el ejemplo de dos productos, vamos a decirle así, de estas preocupaciones de Descartes y de la confluencia de estas fuentes de su pensamiento. El que está a la izquierda es, como ya habrán advertido, es un libro de música y es una de las páginas pues, de ese primer libro de música de Descartes, el compendio de música.
ven que es, lo que parece ser es un análisis de los intervalos en la música, ¿no? Que sigue siendo muy importante, ¿no? Un análisis matemático. El que ven ustedes a la derecha es el libro de geometría, y ese libro ¿dónde aparece? ¿Se acuerdan? Pues aparece después del discurso del método, ¿no? Y en ese libro lo que ustedes están ahí viendo está escrito en latín, en este caso sí está en latín, es el nacimiento ni más ni menos que de la geometría analítica, esta confluencia de las matemáticas, la geometría y el álgebra que permitió permitió el desarrollo de la geometría analítica. Eso es un descubrimiento enorme de Descartes, es uno de los más famosos descubrimientos, ¿no? Porque nos va a permitir dar una interpretación matemática a las figuras geométricas. Eso a su vez, como saben ustedes, es la base del cálculo diferencial, que tiene tantas explicaciones, ¿no? De ingeniería y demás, ¿de acuerdo? Incluso, quizás ustedes se acuerden, los que leyeron el texto, hacia el final de la primera, la segunda parte, ya ven que el discurso del método está dividido en 6 partes. Los últimos 2 parrafitos de la segunda parte empieza a hablar sobre una aplicación particular que según él hizo del método, de ese método que tiene 4 pasos que vamos a ver a continuación, ¿no? Y entonces lo que se pone a describir este señor, y da un poco de coraje realmente, es cómo descubre la geometría analítica, ¿no? Con una facilidad así. Quién sabe si es qué tal cierto sea, pero realmente uno lo lee y dice, no puede ser. ¿Cómo se puede ocurrir un avance tan importante en las matemáticas aplicando este método tan sencillo, a veces tan simple que nos parece, ¿sí? Y de la manera en cómo lo describes, ¿no? Entonces, cuando lo vuelvan a leer, esa parte, acuérdense de los últimos 2 parrafitos donde Descartes, así muy presumido, me parece a mí, dice con cuánta facilidad aplicando su método descubre la geometría analítica, ¿no? Ok, vamos a llegar ahora sí a esta parte que corresponde al discurso del método. Vamos a volver a algunas de las ideas que mencioné con anterioridad para que vean cómo tienen influencia en el discurso. Esta es una de las ediciones originales donde se imprimió. Entonces arriba dice, claro, el discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Y luego dice, dice, además, viene la dióptrica, ¿sí? Así se dice, creo, en español, me corrigen, los meteoros, y por ahí falta uno, creo que eran 3. En otra edición creo que sale otro libro. ¿Esos libros qué son? Esos son algunos de los libros científicos que son producto de aplicar el método. O sea, el discurso del método, digamos, es como el prólogo, la introducción de algunos de esos libros científicos, ¿no? Entonces recuerden ustedes que para entender cómo está esto de que primero está la filosofía y luego está la ciencia, bueno, recuerden ustedes que en esa época la distinción entre ciencia y filosofía no era tan clara, y en particular lo que es la diferencia ahora que a nosotros nos resulta sumamente obvio y familiar, la diferencia entre la física y la filosofía, en esa época no existía, básicamente, ¿no? Sí existía la diferencia entre otras cosas. Por ejemplo, la filosofía ya era claro en la época de Descartes que no era teología, por ejemplo, ya era claro que no eran matemáticas, por ejemplo, pero no era en absoluto claro que la filosofía no fuera física, ¿okay? De hecho, por ejemplo, el uso de la palabra filosofía todavía va a ser muy común décadas después, posiblemente hasta el siglo XVIII, más o menos, ¿sí? E incluso a finales del siglo XVII, en 1687, no estoy muy seguro, creo que es el 87, Isaac Newton va a publicar el libro que lo va a hacer famoso, ¿no? Y que lo va a convertir en uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Ese es el libro que todavía nos sirve para explicar nuestro mundo, ¿no? A pesar de
del desarrollo de la física cuántica y otras cosas, de todos modos seguimos usando para entender fenómenos mecánicos ese libro de Newton. ¿Y cómo se llamaba? Principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? Esos finales del siglo XVI. Bueno, entonces, este es la portada del discurso del método, ¿no? Que aquí se anuncia como un prólogo para aplicaciones científicas, ¿no? En la óptica, los meteoros y hay otro que se me escapa en este momento que no aparece en esta edición. Bueno, otro librito que pegaron ahí. Bien. Vamos a ver entonces cómo dice Descartes que hay que proceder si hemos de encontrar conocimientos firmes, sólidos. Recuerden ustedes que cuando Descartes comienza a platicarnos sobre en qué consiste el método, y digo platicar con toda la intención porque él pretende hacerlo pasar como una historia propia, que no dudo que lo haya sido, pero también quiere hacerlo pasar como algo que él no recomienda que todo el mundo aplique. ¿Se acuerdan ustedes que cuando dicen, yo no estoy diciendo que este método valga para todos, ¿no?, sino que únicamente es el método que a mí me ha funcionado, así que si ustedes quieren pueden leerlo como una fábula, esto es como un cuento que tiene una moraleja, ¿no?